Tenemos un ejemplo 1, inciso A, sobre la segunda derivada de una función f. Nos piden hallar f', la primera derivada de la función, f', la segunda derivada de la función, si la función f de x es igual a x al cubo menos x. Bien, en la primera derivada de f ya lo tenemos en cuenta desde la definición de diferenciabilidad, que es el límite de x más h al cubo, porque el primer término que define la función f es x al cubo menos x más h, que corresponde al segundo término de la definición de la función, menos x cúbica menos x, que sería f de x mismo, sobre h. Entonces, desarrollando el cubo de este binomio, realizando las simplificaciones que corresponden a los otros dos binomios, tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada por h más 3x por h cuadrada menos h sobre h. Simplificando o factorizando en el numerador el término en h, tendríamos que es el límite de h por 3x cuadrada más 3x por h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0. Muy bien, de esta forma nosotros tenemos ya el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 3x por h menos 1. ¿Correcto? Y evaluando en el límite, cuando h tiende a 0, tendríamos que es 3x cuadrada más 3x por 0 menos 1. Justamente entonces que la derivada de f es igual a 3x cuadrada menos 1. Bien, ahora vamos a calcular la segunda derivada de la función f de la siguiente forma. Dice que la segunda derivada va a ser la derivada de la función derivada. Entonces, en la definición de diferenciabilidad, tendríamos que la derivada de la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la derivada evaluada en x más h. Anteriormente tendríamos f de x más h. En este caso, aquí lo tenemos que es f' de x más h menos f' de x, es decir, la derivada evaluada en x más h menos la derivada de f respecto de x, o evaluada en x, sobre h cuando h tiende a 0. Desarrollamos los términos de la función derivada. En el límite tendríamos 3x más h cuadrada, que obedece al primer término de nuestra función derivada, 3x cuadrada, menos 1, menos la función derivada, que sería 3x cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. De aquí desarrollamos el binomio al cuadrado que tenemos aquí y multiplicamos por 3. Tendríamos que la segunda derivada de f, f' es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 6x por h más 3h cuadrada menos 1 menos 3x cuadrada, realizando el producto de los signos, menos por menos más 1 sobre h. Muy bien, simplificando nuevamente, tendríamos que la segunda derivada de la función f, f' sería el límite cuando h tiende a 0 de 6x por h más 3h cuadrada sobre h. Factorizando nuevamente, tendríamos que la segunda derivada de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de h por 6x más 3h sobre h. Bueno, de aquí nosotros tenemos ya nada más la segunda derivada de la función f, es el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h, evaluando en el límite cuando h tiende a 0, sería 6x más 3 por 0, que justamente quedaría que la segunda derivada de f respecto de x es igual a 6x. La segunda derivada de f es igual a 6x. Continuamos con el inciso B de este ejemplo. Gracias.